Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya sabéis, el espacio de Enzo, ese espacio que comprende muchos temas. Ya sabéis que la variedad está al gusto. En muchas ocasiones realmente a mí me gusta ver películas interesantes, diferentes de lo que se está establecido dentro de Hollywood, ¿no? Me gusta también experimentar, me gusta también indagar, ¿no? Investigar en general, porque yo creo que hay también gran cine fuera de Hollywood. Yo creo que a las pruebas me remito, ¿no? Y realmente una de aquellas pruebas va a ser la película que voy a comentar hoy. Realmente es una película que ya se me recomendó con anterioridad, hace ya un tiempo, pero nunca tuve, digamos, el momento exacto. ¿Sabéis esa sensación de decir, vale, este no es el momento, pero yo sé que dentro de un futuro habrá, vaya, un momento, valga la redundancia, que realmente esté disponible para poder realizar lo que tenías planeado en un principio, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que pasa en esta película. Es algo que se me recomendó mucho, es algo que, vaya, me interesó mucho. De hecho, se me comentó la sinopsis y yo, bueno, digamos, sentí que era una premisa muy interesante a la hora de visionar y también a la hora de comentar. Por eso estoy haciendo este episodio, por eso estoy hablando de la película en concreto, ¿no? Sé que no estoy hablando realmente de la película per se, pero quiero hacer también un poco de prefacio para poder, pues bueno, poneros en contexto sobre la película que vamos a comentar hoy. La vida de los otros. Realmente es una película muy especial para mí. Es una película muy interesante. Es una película realmente histórica, podríamos decir, ¿no? Se basa y bueno, se ambienta en una época turbulenta de Alemania en los años 80, ¿no? Digamos que aquella Alemania es como los restos de, digamos, de una guerra. A veces da la sensación de guerra civil, y de hecho lo hubo, en mi humilde opinión, ¿no? El tema de, por el mero hecho de que, digamos, tengas una ideología diferente a lo que está establecido dentro del gobierno, eres un traidor, ¿no? Algo que realmente está bastante impuesto dentro de la película, de forma muy cruda, muy ruda, ¿no? De lo que probablemente, obviamente yo no soy alemán, obviamente yo no he vivido allí, menos en aquellas épocas, para poder determinar lo que es, pero bueno, la historia amerita, ¿no? La historia realmente, en ese sentido, pues bueno, enseña lo que verdaderamente pasó en un principio. Por eso yo digo que realmente es interesante ver este tipo de películas porque le dan una vertiente diferente a la historia. Le da una vertiente diferente también a las ideologías. Le da también una vertiente diferente a la persona más, digamos, más recta del mundo. A las personas rectas, a las personas que realmente no demuestran ninguna emoción. ¿Por qué quiero hablar de las personas que no demuestran ninguna emoción? Porque a veces esas personas en concreto no se han planteado la otra vertiente de la persona. Una persona que tiene, digamos, ciertas convicciones sobre, con respecto a una ideología y no quiere escuchar, digamos, las ideologías de los demás, vaya, es precisamente por eso, por el tema de que no escucha, por el tema de que realmente no presta atención con respecto a las ideologías de los demás. Esto realmente se ha planteado en muchas ocasiones, el tema de oídos sordos. Simplemente comento lo mío y no me importa nada la ideología que tengas. Y de hecho, si tienes una ideología contraria a la mía, pasa lo que pasa. ¿No? Estamos viviendo en una época realmente de opresión, podríamos decir. Una cierta parte de la sociedad está oprimida. Esto quiero también tenerlo en cuenta porque la película, digamos, se envuelve, se empapa de esa situación de opresión, de que la sociedad realmente, prácticamente toda la sociedad no puede hacer, digamos, o no puede presentar una opinión, ¿no? Que sea contraria a lo que está establecido previamente, ¿no? Estamos hablando que el protagonista es un oficial. Un oficial encargado ¿en qué? En hacer interrogatorios. De hecho, al principio de la película se ve, se muestra, y de hecho creo que también es profesor, muestran una entrevista, podríamos decir. Bueno, más que entrevista, un interrogatorio, podríamos decir. Un interrogatorio donde
esa persona en concreto, el protagonista, digamos, indaga e intenta atosigar a la persona que tiene delante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona en concreto es sospechosa de no ser leal, ¿no?, al Partido Comunista. Por terceros, que él se metió, ¿no? Se metió en lugares donde no debería haberse metido en un principio, ¿no? Legalmente hablando, ideológicamente hablando. Esta persona en concreto, el protagonista, un oficial encargado de investigar esta situación, llama a esa persona en concreto, a la persona sospechosa de ser desleal. Y esta persona en concreto, el interrogado, se somete a una interrogación, nunca mejor dicho, intensa, exhaustiva, hasta el punto de caerse del sueño. Caerse del sueño. Caerse de esa situación de agotamiento, ¿no? Y de hecho la escena es muy cruda, de hecho la escena es bastante dura, ¿no? Como ves que unos oficiales que hacen su trabajo simplemente no tienen prácticamente emociones. Para nada, están entrenados para ello. ¿Por qué deberían tener emociones? Si es lo que realmente se le han otorgado. Es lo que quiero comentar. Es lo que quiero expresar. En un principio vemos una persona fría, pero a medida que pasa la cinta, ese protagonista que vemos como un tipo, digamos, recto, ¿no?, con las convicciones bastante claras, veremos que cuando presenta un poco de empatía, ve las historias en sí, ve lo que está pasando, ve lo que realmente hay, la historia que hay detrás de esas personas que realmente repudia, que realmente rechaza. Cuando se da cuenta de la historia que hay detrás, cambian cosas. No, pero bueno, en la película en concreto se ve que es una persona, el protagonista, una persona recta, un oficial recto y que hace su trabajo, a pesar de, digamos, de las inconveniencias que hay, ¿no? Y moralmente hablando. Él es un creyente firme, ¿no?, del Partido Comunista, de Berlín Oriental, ¿no?, esa ideología comunista. Y se me hace muy curioso porque hay una persona en concreto, el artista le llaman, el artista, al parecer es como un guionista de teatro, podríamos decir, es un dramaturgo, donde, bueno, básicamente lo que se sospecha de él es que es desleal, ¿no?, al Partido Comunista. Y de hecho, fijaos, digamos, la exhaustiva investigación que hay con respecto a esta persona en concreto, que le instalan micrófonos en su casa. Le instalan micrófonos en su casa. Y de hecho, sin saberlo, ¿no? Y es interesante el tema de ver cómo transcurre la película, porque, digamos, está a dos vertientes, a dos bandas. Tanto, digamos, la visión más revolucionada, podríamos decir, la versión más revolucionaria, con una vertiente diferente a lo que está establecido dentro de la sociedad, que es el Partido Comunista, y es el tema del artista en sí, ¿no? Digamos, la posición que tiene contraria a lo establecido en el gobierno de aquella época. Y después está nuestro protagonista también, que es, digamos, un hombre, pues bueno, convencido con las ideologías del Partido Comunista. Y de hecho es él el que se encarga de escuchar y de anotar todas las conversaciones que, digamos, se presentan en la casa del artista, ¿no? En la casa donde realmente están investigando qué está pasando, cuál es la visión de esta persona en concreto, qué ideologías tiene. Al final es todo sospecha. Y, pues bueno, se forma toda una investigación alrededor de la figura del artista. La visión que tiene el protagonista, convencido de su ideología, es de que simplemente es una persona despreciable. Simplemente es una persona... O no lo ve como una persona. De hecho, yo creo que no lo ve ni siquiera como una persona. Lo ve como alguien a derrotar, como un enemigo, no como una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta algo que choca frontalmente a nuestras ideas. Choca frontalmente a nuestra filosofía, a nuestra forma de ser. ¿Por qué debería ser una buena persona? ¿Por qué debería tener empatía en alguien
que no tiene empatía con mi ideología. No es la visión que tiene el protagonista en concreto, el oficial. Pero a medida que pasa el tiempo y escucha conversaciones, escucha situaciones en donde se somete el artista, se está dando cuenta de que detrás de esa ideología que rechaza hay una persona que piensa, una persona que es querida, una persona que quiere también, que es amado y ama, una persona que también piensa, que tiene una filosofía, que es un ser humano. Algo que pasa mucho en la política es deshumanizar y demonizar al partido contrario. ¿Por qué? Porque no se presenta una empatía. No hay ninguna filosofía de pensar lo que piensa la otra persona en concreto. Llegar a una conclusión parecida o exacta de nuestro rival, políticamente hablando. No, simplemente se establecen esas ideologías en tu cabeza y no te expandes y te limitas, intelectualmente hablando, y te limitas, y te limitas, y te limitas. Y en este caso, prácticamente por un suceso colateral, nuestro oficial se da cuenta, se cerciora de lo que es el artista, de la figura del artista. Y de hecho, el oficial en ocasiones ha podido delatar al artista. Ha habido momentos donde ha habido pruebas fehacientes de que lo que está realizando es traición, ¿no? Legalmente hablando. Es traición de la patria. Pero sin embargo, el oficial se cerciora de lo que eso podría ocurrir. De un corazón roto. De un artista roto. Por lo tanto, se rehúsa a hacerlo. Y de hecho, escribe una patraña, escribe una mentira, dicta una mentira para poder salvar al artista. Fijaos, una persona convencida de sus ideas puede cambiar. De hecho, hay una frase, digamos, a tener muy en cuenta en la película que se comenta, es el tema de un hombre no puede cambiar. Lo dice una persona en concreto, muy desagradable, un personaje muy desagradable. Pero qué curioso que la película te muestra un mensaje totalmente diferente a lo que ha establecido esa persona. A lo que ha establecido esa persona. La gente puede cambiar, porque la gente realmente se moldea por situaciones, también por personas, por localizaciones. Y esto es así. En esta película se presenta eso, que tú, por mucho que creas que tienes unas convicciones muy duras, puedes cambiar. Piensa en los demás. Piensa en la filosofía de los demás. Quizás en un principio te hagan daño. Quizás en un principio te parezcan malos. Pero no presentes animadversión desde un principio. Piensa, reflexiona. Pon el oído. Esto es algo interesante. Porque es algo que está muy presente en la vida. En general, ¿qué pasa en Twitter? Dices algo contrario a lo que realmente piensa la gente y te machacan, y te machacan, y te machacan. Y pasa el umbral de internet, de simplemente una opinión en internet. Pasan el umbral y te machacan y te destrozan. ¿Y sabéis lo curioso? Que ellos no se han planteado tu idea. Simplemente lo que hacen es machacar, porque lo tienen mecanizado. Algo que les hace daño, machaca, machaca, y no importa nada. Lo único que importa es que tú te calles. Lo que importa es que tú te calles. ¿Entendéis? Y es algo que se plasma mucho en la película. Pero fijaos lo que cambia una persona en concreto, que estaba muy convencida de sus ideas, lo que puede cambiar. Yo creo en la gente que puede, presentar un cambio. Yo creo en el cambio. Yo creo en el cambio totalmente. 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 Fijaos lo oprimida que estaba la sociedad
en Berlín Oriental, que en muchas ocasiones, para seguir con un trabajo, esa persona en concreto se ha sometido a situaciones donde ninguna persona debería someterse. ¿Pero para qué? Para traer pan sobre la mesa. Fijaos lo duro que fue aquella época. Que para trabajar, para seguir trabajando, debes hacer según qué acciones. Actos impuros. Actos que realmente marcan, hacen mella en una persona. Fijaos lo que es tener el poder, el control sobre todos. Lo deshumanizados que está la gente que tiene poder. Lo fácil que es sucumbir al poder. Porque el poder es muy goloso. Muy goloso. Y ya sabéis que yo soy de centro. No me mojo por nadie. Si yo me mojo, será por mí y por mi familia y por mis cercanos. Pero yo nunca me mojo por un partido. Porque te pueden presentar una filosofía. Vale, de acuerdo, lo que sea. Pero detrás de esa filosofía hay cosas que no me gustan. Y dentro de esa filosofía hay cosas que realmente se dice desde el exterior que es de una manera, pero en realidad es otra. ¿Entendéis? Si no, ¿qué pasa con Berlín Oriental? Tiene una filosofía comunista. Pero fijaos lo que se realiza detrás de toda esa ideología. Pensad en todo lo que se podría hacer si esa filosofía, esa ideología, que en un principio era, bueno, equitativa, podemos decir, socialmente hablando, fijaos si cae en manos incompetentes. Fijaos. Pero yo tengo esperanza de que la gente puede cambiar, de que si esas personas en concreto se someten a otras situaciones de empatía, pueden cambiar. Yo lo creo firmemente. Yo lo creo firmemente.